Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario. Disculpad el pequeño retraso en iniciarlo. Estamos teniendo problemas con la comisión, con la conexión de José Miguel Herrero, el director general de alimentación. Vamos a ver si los podemos solucionar antes de que intervenga. En todo caso, pues bienvenidos, muchas gracias por la asistencia, por la participación en este webinario, un poquito diferente a otros webinarios de mercado que hacemos desde Plataforma Tierra. En este caso, como ya hemos hecho en anteriores ocasiones, lo hacemos en colaboración con cooperativas agroalimentarias. Y con cooperativas agroalimentarias nos planteamos que la situación del sector del vino requería un webinario en el que analizásemos su situación desde un carácter más estructural que coyuntural. No se trata de un webinario en el que queramos hablar específicamente de esta campaña, de la campaña que presente, sino que analicemos cómo viene evolucionando el sector del vino, cómo viene evolucionando la oferta, la demanda, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y qué perspectivas tenemos para los próximos años. Por eso es un webinario en el que queremos contar también con el director general de alimentación del Ministerio de Agricultura para que nos exponga dentro de esas perspectivas de evolución de la demanda qué posibilidades ofrecen las diferentes herramientas de apoyo público a la promoción del sector del vino. Precisamente por motivos de agenda del director íbamos a hacer un pequeño cambio en la estructura del informe. Si está conectado podremos mantener este cambio y en primer lugar le daremos la palabra al director. A continuación, mi compañero Pablo Resco expondrá el informe que hemos publicado en Plataforma Tierra hace 2 días sobre la situación estructural del sector del vino, un informe en el que analizamos los 10 últimos años, fijándonos en la evolución de la producción, la evolución del consumo, pero también en la evolución de las explotaciones vitivinícolas, cómo han cambiado, cuántas han surgido, en qué situación de rentabilidad se encuentran y comparando la rentabilidad y otros indicadores como indicadores estructurales y sobre todo la evolución, porque lógicamente el sector del vino, como cualquier sector, tiene indicadores diferentes al de el resto del sector agrario, pero lo importante es ver en esa evolución comparada si la rentabilidad del sector del vino está comportándose de manera diferente, está evolucionando de manera diferente a como lo hacen en otros subsectores. Ese será el informe que presentará, como digo, mi compañero Pablo Resco y a continuación pasaremos a una mesa redonda en el que debatir esta situación estructural del vino y hacerlo de la mano de Fernando Ezquerro, presidente de la sectorial de vino de cooperativas agroalimentarias y presidente también de la Organización Interprofesional del Vino en España, del Vino de España, y José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino. A ello se sumará el propio Pablo y, si la agenda se lo permite, José Miguel Herrero. Como en anteriores webinarios, el chat queda abierto desde el primer momento para que vayáis formulando las dudas, las cuestiones. Más que nunca es un webinario de debate, porque estamos hablando de situación estructural, estamos hablando, asomándonos al futuro y cada uno puede tener su opinión y os invito a que la compartáis a través del chat. Como moderador de la mesa redonda intentaré coger todas las palabras posibles y pasarlas a los miembros de la mesa redonda. Sin más, le paso la palabra a Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias, para que inaugure el seminario. Gabriel, gracias por tu participación y adelante. Muchas gracias, Nacho. Espero que se me escuche. Muchas gracias a Cajamar primero por su labor como en transferencia de conocimiento y en tecnología y sobre todo pues el poder colaborar con nosotros en poder diseminar este tipo de análisis, ¿no? Información hay mucha, pero la clave está en cómo la analizamos, cuál es la visión del sector, las diferentes visiones del sector, que no es único, y sobre todo en organizar este webinar que plantea pues los cambios estratégicos, ¿no?
para reforzar la competitividad exterior, que sin duda alguna es clave para la identidad y el futuro del sector vitícola español. Vuestro informe creo que es muy interesante, hablando de estas cuestiones que nos está afectando y cómo pensar hacia el futuro. Lo habéis publicado en un momento yo creo que clave, porque se acaba de aprobar el paquete de vinos, ya espera en la Unión Europea, y esperemos que la reglamentación que le siga pues se aplique lo antes posible. Y aquí hay unos aspectos que yo creo que pueden reforzar cualquier estrategia que podamos diseñar en España de cara a adaptarnos estructuralmente a los nuevos mercados, ¿no? Porque no hay que hablar de uno, hay que hablar de nuevos mercados, el mercado nacional, mercados exteriores. Todo el mundo habla de crisis. Yo, aunque sea tópico, creo que una crisis para el sector español, que históricamente siempre ha sido un sector competitivo en cuanto a calidad y desgraciadamente a sus precios, pero quizás por eso tenemos una oportunidad de abordar los mercados internacionales, no haciendo lo que hacen otros, sino haciendo lo que nosotros sabemos o adaptándonos mejor. Eso es una cuestión que tenemos que ver con los nuevos retos que se nos plantean por delante. Pero bueno, este paquete vino yo creo que nos da elementos nuevos que podemos trabajar, que el sector llevaba tiempo pidiendo, como el cambio del etiquetado, que sea más adaptado a los mercados exteriores, el poder que las acciones de Gracias, muchas promoción gracias. se simplifiquen y que por supuesto, esas campañas de promoción puedan durar hasta 9 años con prórrogas. También para las cooperativas es muy importante que la medida de inversión pues entre las organizaciones de productores como pymes y pequeñas empresas. Recuerdo que las organizaciones de productores reconocidas en su mayor parte son cooperativas, y las cooperativas no somos más que la unión de las explotaciones de nuestros socios y de nuestras socias. Y también, y termino aquí, Nacho, yo creo que es muy importante que en la medida de inversión haya entrado el enoturismo, una actividad comercial de las bodegas que está cada vez más extendida. Aquí me gustaría dar un dato que creo que a veces se nos escapa. En España el año pasado visitaron España 94 millones de turistas, 94 millones, de los cuales 84 llegaron a 6 comunidades autónomas: Valencia, Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias y Andalucía. El resto son 10 millones de turistas, con lo cual quiere decir que hay un margen de maniobra y de mejora muy importante para que el turismo no solo sea de sol y playa, sino que también sea en las zonas rurales y, por tanto, en las zonas vitícolas. Creo que hay mucho que debatir, creo que hay muchas oportunidades, tenemos un producto magnífico vinculado a la cultura, a nuestra capacidad competitiva y productiva, y os deseo todo el éxito del mundo en este seminario y que podamos todos compartir nuestras ideas para remar en común. Buenos días a todos y buen seminario. Gracias, Nacho. Gracias, Gabriel. Sin más, le paso la palabra, como anunciaba, ese pequeño cambio en el orden, en el tiempo que dispongas, José Miguel. Muchas gracias, José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, por compartir tu tiempo en este webinario, y adelante, en la medida que puedas, contarnos las herramientas que están a disposición del sector. Bueno, pues buenos días y bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar. Como te he comentado antes, lamentablemente es que me ha surgido una cuestión que en 10 minutos aproximadamente tendré que ausentarme, y luego intento incorporarme a la mesa redonda. Bueno, yo lo que quería era trasladar, y así también en numerosas ocasiones lo he trasladado a Gabriel Trenzado, la importancia que tiene, y a José Luis Benítez, la importancia que tiene que nuestras bodegas, nuestras cooperativas y bodegas participen activamente en las políticas de promoción del vino y de las herramientas que hay disponibles a nivel de diseñadas y desplegadas desde el Ministerio de Agricultura, y algunas de ellas con participación de fondos comunitarios. En primer lugar, me gustaría destacar que para nosotros, para el Ministerio de Agricultura, es muy importante el vino como alimento, que sea conocido y difundido no solo en España, sino que también lo haga en todos los mercados internacionales. Entonces, a nivel internacional, estamos trabajando en un convenio con el Instituto de Comercio Exterior, con el ICES, que se llama Spain Food Nation, y desde hace 5 años estamos desplegando 2 tipos de acciones principalmente. Algunas dirigidas al consumidor final, con jornadas gastronómicas que se llaman Eat Spain, Drink Spain. Hemos empezado
en esas jornadas este año, concretamente en 13 países, simultáneamente durante 15 días a través de restaurantes españoles ubicados en esos países y también de tiendas que venden producto y vinos españoles. Pues hemos hecho una promoción de alimentos y bebidas donde el vino ha sido muy protagonista. Esto lo vamos a continuar haciendo todos los años y animo a las bodegas a que utilicen esta herramienta a través del portal del ICES. Se anuncian estas jornadas y hay una convocatoria para que aquellas bodegas que quieran sumarse a un país o a todos estos países lo hagan, y ahí pues en esa página web, que es la página del portal del ICES, están todos los requisitos necesarios y los plazos. Entonces creo que eso es una manera muy interesante de llegar a los consumidores finales. Como decía, dentro de este convenio hay dos tipos de medidas, las que van al consumidor final, como esta que he comentado, y otras que van destinadas más a los profesionales. En ese sentido, hay también actividades diseñadas para apertura de mercados, es decir, bodegas que no tienen un importador en ese mercado, y lo que facilitamos junto con el ICES es la búsqueda de esos importadores para introducirse y penetrar en el mercado. Y luego hay otro tipo de acciones que son ya para aquellas empresas que tienen una estrategia definida en un mercado y que lo que necesitan es ampliar pues su presencia en el mismo. Por lo tanto, se trata un poco de, y es lo que animo, a visitar este portal web del ICES, donde están recogidas dentro del convenio Spain Food Nation un montón de actividades, que unas tienen ese carácter más comercial, más de búsqueda del importador, otra más de difusión y de promoción hacia los ciudadanos, y muchas de ellas también están vinculadas a un evento mixto entre la gastronomía y una feria comercial. Esos eventos lo llamamos Spain Fusión. Es una especie de congreso muy pequeño durante un día o 2 días, en el cual llevamos a cocineros y a sumilleres de relevancia internacional para que los prescriptores de ese país conozcan los vinos y conozcan también los alimentos de España, y al mismo tiempo, mientras se van produciendo ese mini congreso, hay una exposición, una especie de feria, donde también las bodegas pueden mostrar sus productos en cada uno de esos mercados donde hacemos estos eventos, que son fundamentalmente en México, en Japón y en Estados Unidos. Entonces, eso va a continuar en el año 2026. Es para, pues también, un público muy cualitativo, un público que busca productos de calidad y muy vinculado a la gastronomía. Por otro lado, también me gustaría destacar que estamos apostando mucho por el mundo del vino en una feria importante como es Barcelona Wine Week, donde tenemos una presencia desde que se creó esta feria, y donde, bueno, pues tenemos la posibilidad también de disponer de unos espacios de degustación y de muestra de nuestros vinos. Alimentaria es otra feria importante donde haremos actividades vinculadas con la gastronomía, y el Salón del Gourmet, donde también es importante la presencia del vino, donde apoyamos el túnel del vino, que están organizados las bodegas por la variedad de uva, y vamos haciendo un recorrido por las distintas variedades que se producen en España. Por otro lado, animar a las bodegas a que también se presenten al Premio Alimentos de España al Mejor Vino, que hacemos una convocatoria anual y que tiene también pues una alta visibilidad, y luego a nivel también de comunicación, pues creo que es relevante el conseguir esa distinción y esa mención. Y finalmente, pues destacar la intervención sectorial del vino, pues la medida de promoción en terceros países, que es una medida que está dotada con fondos comunitarios con 55 millones de euros anualmente. Y bueno, pues es una medida que es verdad que tiene ciertas dificultades a la hora luego de su justificación, porque al ser fondos europeos pues hay pues auditorías de la Comisión muy rigurosas y muy estrictas, pero no deja de ser una gran cantidad de dinero destinada a promocionar el vino en terceros países.
En esto, la manera de participar es a través de las convocatorias que lanzan las comunidades autónomas. El Ministerio lo que hace es disponer de un sobre nacional de esos millones de euros, pero son las comunidades autónomas, cada una de ellas, las que lanzan convocatorias en cada comunidad autónoma. Por lo tanto, hay que estar atento en esas convocatorias y ver pues, los requisitos que pueden ser subvencionables. E insisto que hay que luego tener una buena justificación. Mi consejo es que hay acciones que son fáciles de justificar con 3 presupuestos y hay otras que son pues, más complicadas. Entonces, hay bodegas que llevan ya muchos años trabajando en esta medida y tienen más experiencia, pero animo a las bodegas que no han participado de esta línea que lo hagan y que lo hagan de una manera, pues a lo mejor la primera vez que lo hacen con menos ambiciosa y con cosas que sean fácilmente pues, luego de justificar y que tengan un impacto en lo que es la promoción en los terceros países. Fundamentalmente, por la experiencia que tenemos ya de esta medida, pues se ha hecho mucha promoción en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, en China, en Japón, en Rusia, en Brasil y en Puerto Rico. Han sido los países donde se ha dedicado pues, más inversión. Y bueno, pues creemos que pues, es una medida interesante que cada año se benefician alrededor de entre 400 y 450 bodegas que reciben esta ayuda. Y por último, pues también destacar los programas europeos de promoción que tienen pues, una cofinanciación de fondos europeos del 80%, lo pone la Unión Europea, y creo que es interesante que vayamos a pedir, a solicitar, que es una solicitud que se hace también año a año, más programas, porque bueno, pues uno de los retos que tenemos es convertirnos en el primer país de la Unión Europea en recepción de estos fondos europeos de promoción. Actualmente somos el tercero, por detrás de Italia y Francia, y también, bueno, pues estamos dispuestos y tenemos la posibilidad de asesorar antes de que salgan las convocatorias a las bodegas en cualquiera de estos elementos que he citado de carácter internacional, bien a través de la colaboración con el ICES, bien a través de las ferias internacionales, de la intervención sectorial del vino o de los programas de promoción comunitarios, pues a que se dirijan a nosotros y les podemos ayudar y asesorar un poco de manera más personalizada para indicarles cuál es el programa más adecuado a sus necesidades. Pero bueno, lo que sí que quería destacar es que hay muchas acciones, a lo mejor es complejo pues en 10 minutos explicarlas todas, pero creo que sí que hay programas que se adaptan a las necesidades de las bodegas y yo lo que quiero lanzar es un mensaje de que si no comunicamos, si no promocionamos, si no vendemos la excelencia de nuestros vinos, no nos van a comprar fuera y hay otros países que apuestan mucho por la promoción y lo hacen de una manera intensa. Entonces, estamos totalmente volcados para que nuestros vinos sean más conocidos internacionalmente y creo que tenemos que dar un salto en la calidad para que dejemos de ser un país triple B, bueno, bonito y barato, para ser un país triple A en el cual, pues como los ratings financieros, pues se nos valore por nuestra excelencia y creo que queda recorrido para que nuestros vinos sean más conocidos a nivel internacional. Y por mi parte, pues un placer participar y sobre todo ofrecer esa mentoría personalizada a las bodegas que lo necesiten. Pues muchas gracias, José Miguel, muchas gracias, director. Si luego pudieras sumarte a la mesa redonda, estupendo. Y si no, nos has apuntado muy bien esas grandes líneas, esas grandes herramientas. Como anunciaba, paso la palabra ahora a mi compañero Pablo Resco, que nos expondrá los principales elementos de este informe que ya mencionaba en la presentación, Gabriel. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias, Nacho. Voy a abrir la presentación, a compartirla. Bueno, como me ha hecho gracia el símil de José Miguel con las rating y realmente con el tema del rating vamos a enlazar y vamos de alguna manera, analizar cuál es la evolución estructural
del viñedo en un contexto global, porque estamos hablando de un sector que en definitiva que es altamente dependiente de las exportaciones, ya que 2/3 de la producción al final acaban en el mercado exterior. Y vamos a dividir la presentación de este informe en dos fases, en dos partes, una más dedicada a lo que es la producción, cómo afecta o cómo está afectando la producción global, cómo es la producción global, cómo es la producción española, qué factores están determinando o cómo está evolucionando estructuralmente el sector del viñedo español. Y luego vamos a pasar a una parte más de análisis de la demanda, ¿no? Cómo está respondiendo, bueno, pues el mercado exterior o cómo estamos respondiendo a esas demandas del mercado exterior, cómo está evolucionando esa demanda del mercado exterior y, en definitiva, también lo que es el mercado interior. Bien, en cuanto a los cambios de oferta, vamos a ver, sí. Aquí en esta gráfica, aunque están representadas lo que es el consumo y la producción global, nos vamos a detener más que nada en esta parte de la producción, no estamos en la parte de oferta. Esta gráfica representa, está referenciada a una media del año 2015-2017, que sería 100, y vemos cómo la producción, salvo el año 2017-2018, en un principio, esta parte, a ver, un momento. Y en 2017 que hubo un bajón de la producción global, 2018, bueno, se compensó y fue un incremento importante de la producción. Más o menos el resto de años se había mantenido más o menos estable. Entre 2019 y 2022 la producción mundial de vino se había mantenido más o menos estable. Sí que a 2023 y 2024 hubo una caída de la producción, vamos a decir, considerable, hasta 15 puntos respecto a la media de 2015-2017, y es lo que permitió más o menos que los precios se mantuvieran estables en un contexto de crecimiento del consumo, como veremos más adelante. Para que nos hagamos una idea de cómo está la situación, bueno, pues ahora mismo para 2025, analizando la producción, los datos mandados por los principales productores, que agrupan en torno a un 80% de la producción para esta nueva campaña, lo que se espera es una ligera recuperación de la oferta en torno al 1%. Pero obviamente son datos globales y lo que más nos interesa ahora mismo en un mercado como el europeo es cómo se espera que evolucionen, y más o menos ahora mismo se espera que la producción europea sea unos 3 millones de hectolitros inferior a la campaña pasada. Francia recuperaría 1 millón respecto a la campaña pasada, Italia 4 y Alemania decrecería 3 millones de hectolitros. En cuanto a la situación del mercado español, lo que vemos es en esta gráfica de 10 años cómo la producción ha sido más inestable. En este caso la hemos dividido en tintos y blancos. Pero lo que es importante decir es que los datos, bueno, pues vemos cómo ha evolucionado, que siguiendo esa, incluso, digamos, a pesar de ser más volátiles, sí que tuvo también esa caída en 2017, esa remontada en 2018. Bueno, la producción más o menos se estabilizó entre los 2019 y 2022, y vemos como a partir de 2022 esa caída se reprodujo, pero únicamente en un tipo de vino, que serían los tintos. En campaña 2023-2024 y también en 2025 se espera que la caída de la producción de tintos continúe. Datos consolidados solo tenemos hasta la campaña 2024-2025, y podemos hablar que respecto a hace 10 años que la proporción de blancos ha incrementado y ha pasado del 50% al 57%, mientras que la producción ha caído en torno a unos 28 puntos. Es decir, la producción en España ha caído más que la media mundial, que habrá caído en torno a unos 20 puntos, es decir, 8 puntos por encima que la media mundial. Y para la nueva campaña, estos datos de blanco y tinto son datos provisionales todavía del Infobi, bueno, pues todavía son datos hasta octubre, hasta 31 de octubre, pero se espera que la producción de 2025-2026 alcance los 29 millones de hectolitros, esto es, se sitúe más o menos en un nivel entre la campaña 2023 y la 2024. 2023 que alcanzó los 28 millones de hectolitros y 2024-2025 que alcanzó los 31 millones de hectolitros.
Ya vamos a entrar en un análisis más detallado de la estructura, cómo ha evolucionado la superficie de viñedo y las explotaciones. En este caso, la superficie. En este caso vemos en estas dos primeras columnas en 2015 cuál era la superficie de potencial y plantado de viñedo, 2025 igual la superficie plantada de viñedo y cuál ha sido la variación. Nos vamos a detener por ahora en estas columnas, ¿vale? Vemos que en 2015 la superficie era 1.026.000 hectáreas de superficie potencial, unos 900, casi 960.000 hectáreas de viñedo plantado, y en 2025 esto había caído la superficie a 929.000 hectáreas de viñedo potencial, eran unos 903.000, es decir, una caída del 5,8% en superficie plantado. Si bien es cierto que en superficie potencial, incluyendo pues esos expedientes de reestructuración, de reconversión, de nuevas plantaciones, pues caerían en torno a un 9,5%. Si analizamos un poco más regionalmente, lo que vemos es que sube la superficie de viñedos, principalmente en Castilla y León, un 13,1%. Se mantiene ligeramente al alza, al menos en la plantada, en el caso de Galicia, un 1,4%, País Vasco 3,8% y Rioja, mientras que decrece en el resto de superficies. Importante la caída en Andalucía, hasta casi un 30% en viñedo plantado. Y en Castilla-La Mancha, una caída de un 4,8%, que es una caída ligeramente por debajo de la media nacional. Lo que vemos sobre todo es que desciende la superficie plantada en Andalucía, como hemos dicho, pero también en otras regiones como Extremadura, Murcia o Navarra. Esta superficie también es importante analizar la superficie joven, pero vamos a analizarla en una gráfica siguiente y por ahora nos vamos a detener en el regadío. Y vemos como el regadío sube 3,5 puntos en casi todas las regiones. Esto es el peso del regadío, pasa de una superficie del 37,2% al 40,8%. Y sube sobre todo en Extremadura, que pasa de representar un 27% a representar un 37%. Sube en el resto de zonas, en la mayor parte de zonas, pero en porcentajes, bueno, pues, por ejemplo, en Castilla-La Mancha sube el peso del 46% al 51%. Y sobre todo destacar cómo decrece el peso del regadío en Andalucía, que pasa de un 11,6 a un 84 a un 8,4%, y en Rioja del 50 al 43%. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es analizar el peso del regadío, de la superficie de viñedo, cómo ha evolucionado. En esta gráfica vemos cómo ha evolucionado la superficie de viñedo plantado respecto a la media. La línea horizontal esta indicaría cuál es la media nacional, ¿vale? Y también el peso, cómo ha evolucionado, cuál es el peso de las plantaciones jóvenes. En este caso, también vemos la línea horizontal esta es el viñedo de las plantaciones jóvenes, el peso de las plantaciones jóvenes, y en este caso la línea vertical, el peso, la variación del viñedo plantado. Y que en esta gráfica se ve muy visualmente cuáles son, bueno, pues las regiones cuyo viñedo evoluciona por encima de la media con plantaciones jóvenes muy presentes, es decir, que crecen. La superficie crece en superficie con plantaciones jóvenes muy presentes. En este caso estaríamos hablando de Extremadura, Cataluña, Castilla y León. En el lado contrario, las superficies que crecen viñedo a mayor ritmo y con superficie de viñedo joven muy poco presente, estaríamos hablando de Andalucía, Murcia y Navarra. Y en el término intermedio, pues superficie de viñedo estable, es decir, que no crece, que tiene rangos de crecimiento muy bajos, pero y con plantaciones jóvenes también poco presentes, es decir, que hay una estabilización de la superficie de viñedo. Estaremos hablando de regiones como Rioja, Galicia o País Vasco. En cuanto a la evolución de las principales variedades blancas o tintas, en estos últimos 10 años, 2015 a 2025, lo que veríamos es que aumentan en superficies blancas a más de un 10%, variedades como la Verdejo, la Chardonnay, la Montua Chelva, dos variedades de Extremadura, Moscatel, Alejandría, Parellada, Sauvignon Blanc.
También se mantienen, es decir, tienen rangos de incremento o de crecimiento en torno al -10 o al 10%. Variedades como la Bacalao, la Viura, la Cayetana Blanca, Sarello, Alvarillo, Moscatel Blanco, Listán Blanco de Canarias. Y variedades que descienden hasta más de un 10%, descienden más de un 10%, variedades como Airén, Padrina, Jaén, Palomino, Pedro Jiménez, Zalema, Merseguera, Verdoncho y Pardiño. En cuanto a las variedades tintas, aumenta más de un 10% la Garnacha tinta, la Tintorera, Tinto de Mampara Blanca, Mazuela, Cariñera, Graciano, Pinot Noir. Se mantienen más o menos la Tempranillo, la Merlot, la Mencía, la Verdit Petit Verdot, la Listán Negro y Trepat. Y descienden la Bobal, la Monastrell, la Cabernet Sauvignon Blanc, Syrah, Prieto Picudo y Tinto Velasco. En cuanto ya analizando las explotaciones, lo que vemos aquí son el número de explotaciones con una producción estándar mayor de 8.000 euros de media, ¿vale? Y vemos que vamos a analizar en este caso cómo han evolucionado la rentabilidad de las explotaciones, cómo ha evolucionado, sobre todo referenciándolas a cómo han evolucionado comparándolas con la media nacional de todo el sector agrario. Vemos como el número de explotaciones con producción de 8.000 euros ha pasado 2014 en comparación con 2023. En el total del sector agrario hemos pasado de 413.000 explotaciones a 455.000, es decir, un incremento del 10%, y las de viñedo 32.000 a 39.000, es decir, un incremento del 21%. Estos incrementos, en este caso el viñedo superaría al doble a la media del sector agrario en total. Lo que vemos también es un efecto de la inflación, ¿no? La inflación que hemos visto en estos últimos años y que ha hecho, bueno, pues que el número de explotaciones con ingresos con una producción estándar por un valor de más de 8.000 euros se ha incrementado notablemente. Ahora lo que vamos a evolucionar a ver es de alguna manera por estratos, ¿no? Cómo han evolucionado las explotaciones por estratos según la dimensión económica. Un primer estrato teníamos de 8.000 a 25.000 euros, las explotaciones más pequeñas de 25.000 a 100.000, explotaciones mayor dimensión de 100.000 a 500.000 y más de 500.000 euros. En esta primera columna tendríamos los datos de 2014, en esta segunda columna, los datos de 2023. En este caso lo que vamos a ver es la evolución del peso en el total, es decir, si sumamos esta 46, 37, 14 y 1,7 daríamos el 100%. Es decir, cuál es el peso dentro del total de cada uno de los estratos. Y en este caso, cuál sería la variación absoluta del número de explotaciones. Es decir, si en el 2014 tendríamos 5.000, hemos pasado a 10.000, pues sería un incremento del 100%, por ejemplo. Y vemos que los estratos de las explotaciones más pequeñas, el peso ha disminuido en ambos casos. Hemos pasado que el total de OTES, el total del sector agrario, ha pasado a representar el estrato más inferior del 46 al 44%, y en el caso del viñedo un descenso mucho más acusado del 61 al 48%. Este estrato, digamos, que pesa menos. Si bien es cierto que en números absolutos el total de las OTES ha aumentado de 2023 a 2014 en el sector agrario en un 4,4%, mientras que en el sector viñedo ha pasado a un 4,2%. Es decir, que en el sector viñedo no se ha visto esa compensación de las que salen por las que entran. Y lo que vemos es que en el siguiente estrato, 2025 de 25.000 a 100.000 euros, lo que vemos es que este estrato, en el caso del sector agrario, aumentaría de 37, disminuiría ligeramente el peso de 37 a 36, mientras que en el viñedo aumentaría el 33 al 42%. Porque la variación ha sido del 52% en número absoluto de explotaciones. En el caso de 100.000 a 500.000 vemos cómo el peso también aumenta en los dos, pero a una proporción mucho más acusada en el caso del viñedo. Digamos que el número absoluto pasaríamos, aunque el rango de partida sería muy inferior, incrementaría un 100%. Y en el más de 500.000 hectáreas, pues vemos prácticamente que en el caso del viñedo prácticamente no existían y han pasado a representar un 0,3%. Es decir, las explotaciones se sitúan en una mayor proporción en el caso del viñedo en los rangos de menor dimensión, aunque se ha incrementado mucho más a lo largo de esta última década.
Y aquí vemos los principales indicadores estructurales y de rentabilidad, cuál ha sido la evolución en dos periodos, la media del 2022 a 2023, perdón, hay un error, y de 2016 a 2017. En aquellas explotaciones cuya producción estándar sea más de 8.000 euros por año. Vemos en estas dos primeras columnas cuál sería el total del sector agrario y en estas dos siguientes columnas cuál sería el total del sector vitivinícola. ¿Vale? Y lo que vemos es que las explotaciones vitivinícolas, analizando la estructura, pues en general son más pequeñas, 25 hectáreas de media frente a una superficie agraria útil de media de casi 42 hectáreas, mientras que son más intensivas en mano de obra, porque prácticamente las UTAs totales son prácticamente iguales, 1,7 frente a 1,8. En lo que son los datos de cuenta de resultados, de producción, lo que vemos, vamos a detener sobre todo en la evolución, ¿no? Vemos que la producción, el valor de la producción en el caso de del sector agrario, del total del sector agrario, se ha incrementado hasta 40 puntos, mientras que la producción del sector vitícola únicamente un 19 puntos, casi 20 puntos. Los costes, sin embargo, se han incrementado más en las explotaciones vitícolas, 65 puntos, más que en los costes intermedios, 50 puntos. Y esto se ha visto compensado en parte por un incremento de las subvenciones corrientes, en el caso del vitícola 20 puntos, frente a un decrecimiento en la superficie en el resto del sector agrario de 5 puntos. Pero no ha sido suficiente esta compensación y ha hecho que el balance neto en comparación con el resto del sector, en el caso del viñedo, la evolución haya sido peor. De hecho, lo que vemos es pues, la rentabilidad, aunque más o menos en términos de van por activo, más o menos está en rangos parecidos, 12,4% a un 13,7%, sí que la caída en van por UTA media y mediana ha sido, es mayor, ha caído casi 7 puntos en el caso del viñedo, mientras que en el van por UTA media, en el caso de las explotaciones, conjunto de explotaciones, ha crecido 14 puntos. ¿Vale? Y lo que ha crecido también, obviamente, es el nivel de la dependencia de las subvenciones, que aunque en rangos no se sitúa en rangos similares a lo que son el media del sector agrario, lo que ha hecho es, digamos, que se nota que es mucho más dependiente, en este caso, analizando la variación, es decir, han incrementado un punto en el van de la producción, en su porcentaje de la subvención de producción, o incluso 45 puntos respecto al van a la mediana del valor añadido neto, mientras que en el sector, el conjunto del sector agrario ha disminuido. Y lo que tenemos en una explicación es una de las explicaciones de los factores que más ha influido en estos análisis, obviamente, es el menor tamaño de las explotaciones, como hemos visto al principio, ¿no? Las explotaciones en general más pequeñas son menos rentables y presentan mayor dependencia de las ayudas, y en este caso la presencia del sector de las explotaciones más pequeñas es mayor en el sector del viñedo que en el conjunto del sector agrario. Pero eso no nos puede dejar de distraer. Digamos que hay más factores, porque si analizamos a igualdad de estrato de dimensión económica, lo que vemos también es que los datos son peores en el caso del viñedo. Es decir, en rangos de 8 a 25.000 euros los euros por UTA, en el caso del viñedo serían 12.000, pero en el caso del total del sector agrario estaríamos hablando de 15.000. En el estrato superior medio, de 25 a 100, estaríamos hablando de 20 por 24.000, y en el más de 100, de 31.000 a 36.000 euros. Y luego, si analizamos también, pues dentro del sector viñedo, también podemos analizar, digamos, por tipología de vinos, es decir, si están dentro de una denominación de origen o dentro de otros vinos. Y lo que vemos es que el conjunto de explotaciones, un 62% de las explotaciones con orientación comercial están dentro de una denominación de origen y un 38% producen otros vinos. La dimensión física es ligeramente mayor en las explotaciones de otros vinos. De 28 hectáreas pasamos de media a 23 hectáreas.
Pero la mano de obra más o menos es similar, es decir, es más intensiva la producción en explotaciones dentro de denominaciones de origen. La dimensión económica, en el caso de los vinos con denominación de origen, la global, estamos hablando de que sería mayor en las explotaciones, el doble, de hecho, prácticamente, en las explotaciones con denominación de origen, 60.000, eh, bueno, 60-32, más o menos es el rango. Y lo que como consecuencia lo que tendríamos es que el VAM por UTA media, es decir, el valor añadido neto global de las explotaciones con vinos de denominación de origen estaríamos en 24.000 euros, mientras que el VAM por UTA media de las explotaciones de otros vinos estaríamos en 12.000, es decir, la mitad. A pesar de que, obviamente, teniendo en cuenta que el activo es mucho mayor en las zonas con denominación de origen, el VAN por el porcentaje el peso del VAN sobre el activo, pues sería más o menos muy similar. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, lo que son cambios en la demanda. Pablo, En 5 este minutos. caso, ¿perdona? 5 minutillos. Solo. Mira la hora. Bueno, lo que vamos a ir es a la evolución de la producción por vino. Lo que vamos a ver, esta es la misma gráfica que el principio, y lo que vemos es pues más o menos cómo ha ido cayendo constantemente prácticamente el consumo de vino. Pero lo que es importante detallar es que, sobre todo desde la pandemia, el descenso del consumo en China es responsable del 50% de la caída del consumo global en los últimos 10 años, y se mantiene la misma tendencia de 2018. Mientras que la Unión Europea sería responsable de la caída del 35%. Hay diversas causas de la caída pues, factores culturales, factores económicos, pero es bueno detallar esa caída. Sobre todo caen los tintos en la Unión Europea y en China, porque en China, por ejemplo, el 95% de lo que se consumía era vino tinto, y eso es lo que más ha caído, mientras que sobre todo en la Unión Europea caen vinos tintos, mientras que en general, a nivel global, crecen los blancos, sobre todo, y los espumos. Bueno, estamos hablando que ahora mismo el consumo global, aún así, sería 50% tintos y alrededor del 40% blancos. Y lo que es importante es ver cómo se ha adaptado y ido adaptando también la producción de tipo de vino que hemos visto al principio. Vemos cómo la producción de blancos en España, a pesar de los cambios que ha habido en los últimos años, que sí que a partir de 2021, porque estos datos son solo a 2021, sí que se han incrementado notablemente el peso de los blancos, pero el peso de los tintos ha sido, pues, en España, digamos que la radiografía era muy equilibrada, ¿no? Hasta ahora. Mientras que en Francia la producción de vino ha ido cayendo la producción de vino tinto ha ido cayendo constantemente, y ahora representa pues únicamente el 50%, mientras que el 30% restante sería blancos y 20% tintos. Pero el cambio ha sido brutal en los últimos 20 años. El consumo lo que hemos visto más o menos es esta gráfica, cómo ha ido evolucionando el consumo. China, 11 caída el principal en la evolución en el último año, como China se ha seguido cayendo. Mientras que incluso países bueno, pues también han venido cayendo, que venían creciendo como el Reino Unido y Estados Unidos, también en 2024 han experimentado un ligero retroceso, mientras que lo que vemos es en países como la Unión Europea, como España o incluso Alemania, parece que en la Unión Europea hay una estabilización de ese consumo. Para el futuro, estas gráficas lo que indica cuáles son las expectativas y proyecciones del crecimiento de las importaciones de vino en los principales países, en este caso vino estándar, vinos por debajo de los $10, el mercado lineal. A lo mejor en Estados Unidos no es un mercado muy importante, pero sí hay que tenerlo desde un punto de vista global. La línea horizontal marca cuál ha sido la evolución en el pasado y la línea cuál ha sido en el futuro. Es decir, cuanto más a la derecha quiere decir que en el pasado ha evolucionado mejor, cuanto más arriba quiere decir que en el futuro se espera que sea mejor. En este caso, pues se espera que evolucione bien, sobre todo en estos vinos de rango bajo, pues países en vías de desarrollo, Indonesia, Corea, incluso México, incluso países de la Unión Europea, bueno, pues como Suecia, relativamente, digamos, positivo, mientras que cae a plomo en países
pues como Alemania, Estados Unidos, Canadá. Incluso China parece que podría recuperar cierto tirón. Esta gráfica es igual, es lo mismo, pero con vinos con premium, es decir, por encima de los $10 por botella. Y lo que vemos es que, al igual, estamos hablando de que países en vías de desarrollo, también como Vietnam, países de Asia, como pues tendrían recorrido, incluso China podría crecer hasta un 5% para los próximos 5 años. Pero el peso importante va a ser en los países, sobre todo pues Estados Unidos, Canadá, incluso México, Brasil, tendrían un recorrido importante de crecimiento en los próximos años, en los próximos 5 años, respecto siempre a 2023. Bueno, ¿cómo ha afectado este cambio en el consumo global a nuestras exportaciones? ¿No? Nuestras exportaciones han dependido de dos factores, obviamente la demanda internacional y la evolución de nuestra producción. Nuestra producción hemos visto que ha pasado desde una caída en los últimos años, ¿no? Y lo que vemos sobre todo es que ha habido en los blancos, aunque digamos, la campaña 2015-2016 fue muy buena, sí que ha habido más o menos se han mantenido, ¿no?, las exportaciones de blancos. Mientras que las que han caído de forma importante, sobre todo, han sido las de tinto. En total, estamos hablando de que las exportaciones totales han pasado de 24 millones de hectolitros en la campaña 15-6 a unos 18 en la campaña 24-25, que es la última consolidada. Y los blancos representan ahora mismo más del 25% claramente de las exportaciones. Los graneles se han mantenido con ligera tendencia a la baja en los últimos años, mientras que los envasados, sobre todo los envasados tranquilos, son los que han experimentado una mayor decrecimiento o caída en lo que son los volúmenes. Estamos hablando que los graneles ahora mismo representan un 60% de las exportaciones y los envasados tranquilos un 35% y los espumosos un 8%. En cuanto al valor de las exportaciones, lo que vemos es que hemos pasado en 2015-2016 de exportar unos 2.500 millones de euros a cerca de casi de los 3.000 millones de euros en 10 años. Ahora mismo los espumosos representan un 18% del volumen, al igual que los graneles, un 18%, mientras que los envasados tranquilos representan alrededor del 68% de las exportaciones. Vemos cómo crecieron en la campaña 2018, cayeron con la pandemia y las exportaciones de vinos en general subieron posteriormente, menos las envasados, sobre todo que los envasados tintos son los que han experimentado un peor comportamiento en valor, mientras que los graneles y los espumosos en valor han seguido creciendo. Sin embargo, en precio, más o menos los precios han experimentado un crecimiento muy parecido en los tres sectores. En cuanto a la evolución del consumo, aquí vemos unos datos extraídos de cómo han evolucionado los datos del consumo de los hogares, representados o referenciados siempre a 2021. 2021 es igual a 100. Y vemos cómo en 2018, 2019, vemos que realmente los que caían, sobre todo, eran los vinos tintos. Los vinos tintos, datos de consumo de hogares, obviamente. De 2018, más o menos, los espumosos al principio seguían cayendo y luego se mantuvieron hasta 2020, y los blancos pues tuvieron una tendencia alcista. Aquí llegó el pico de la pandemia, obviamente se acabó restauración, todo el consumo fue en hogares, y vemos como a partir de 2022 vuelven a recuperar más o menos rangos normales. Lo que vemos es que actualmente los vinos espumosos se sitúan incluso por encima de los niveles prepandemia. Los blancos claramente por encima de los niveles prepandemia, y sobre todo, bueno, pues los tintos que han experimentado un retroceso importante se sitúan en niveles casi 15 o 20 puntos por debajo de los niveles prepandemia, pero la noticia buena es que parece que se han estabilizado. Ahora mismo España consume un 48% de blancos y espumosos y un 50% de tintos. Y en 2025 los tintos y blancos se muestran una estabilidad y crecen o han crecido un 4% los espumosos en los últimos datos de lo que son 2025. Y esto es la evolución, esto es lo que en esta gráfica lo que hemos
intentado describir es el comportamiento del consumidor y para ello hemos utilizado la gráfica del IPC, comparando el gasto real del consumidor, el precio pagado, perdón, el gasto no, el precio real pagado por el consumidor en comparación con el dato del IPC. Vemos la línea roja del IPC, una campaña de 2018-17 fue muy baja, pasamos a lo que hizo que el IPC del vino se creciese. Con la campaña de 2018, que fue muy buena, pues los precios se estabilizaron, siguieron, de hecho, siguieron una tendencia decreciente en los siguientes años. Aquí viene la crisis de Ucrania, paralización digamos, de crisis inflacionaria total, lo que hizo que el IPC, incluso el del vino, se disparase. Y aquí tenemos los datos. En primer lugar, la línea de los precios reales pagados por el consumidor, no lo que marca el IPC, que el IPC lo que te dice es que van un panel de consultores a los mercados, a los supermercados, y te dicen, bueno, cuál es el precio ofertado. Y las líneas azules lo que indican es el precio real pagado. Y vemos que desde 2018 lo que vemos es en una pequeña aproximación entre el IPC acumulado y el precio real pagado por el consumidor, que van convergiendo hasta el 2020, hasta el 2020. Aquí más o menos siguen una tendencia paralela debido también a la incertidumbre ocasionada por la crisis COVID. Que a partir del 2021 parecía que volvían a converger, pero el crecimiento del COVID, digamos, de la crisis inflacionaria hace que se dispare, mientras que la senda del precio real pagado por el consumidor no muestra la misma tendencia y únicamente hacia mediados de 2023, debido a la buena situación económica de la economía en España, pues hace que vuelvan a converger y ahora mismo se sitúan en rangos muy parecidos. Es decir, que realmente ahora parece una estabilización, una coincidencia entre lo que es el IPC y la tendencia real y el precio desestacionalizado pagado por el consumidor. Y con esto acabo ya. No sé si me he pasado por cuántos minutos. Gracias, Pablo. Bueno, nos quedan unos 25 minutillos para la mesa redonda. Insisto a todos los que estáis siguiendo el webinar en la posibilidad de utilizar el chat. Habéis visto, bueno, es un informe que habla de rentabilidad, habla de euros por hectárea, que nos compara con otros sectores. Seguro que muchos de los que estáis siguiendo el webinar tenéis opinión sobre esa evolución, sobre los datos o sobre el... Perdón que estoy hablando sin cámara. Gracias, Ana, por avisarme. Ahora uno se pone nervioso y pulsa esto, ¿no?, unas cuantas veces. Pues eso, os insisto en el chat. Pasamos a la mesa redonda y en primer lugar le quiero dar la palabra a Fernando Ezquerro, como decía, representante de la sectorial de vino de Cooperativas Agroalimentarias y presidente de la Interprofesional del Vino en España. Fernando, ¿cuál es tu visión del mercado? Gracias por participar en el webinar y adelante, te paso la palabra. Muchas gracias, Nacho. Buenos días a todos. Bueno, estamos en una situación de mercado bastante compleja. Creo que una parte importante tiene que ver con la crisis económica, por encima también de los datos de cambios de consumo, de hábitos de consumo, pero yo creo que hay una parte de crisis económica mundial que nos está afectando. No somos un bien de primera necesidad y al final la gente lo detrae de la cesta de la compra o incluso detrae sus momentos de ocio. Hemos de adaptarnos a los nuevos momentos de ocio como sector, pero si nos centramos en España, y eso es mundial, China también es una... Yo recuerdo que China parecía que se iba a beber todo el vino del mundo y iba a faltar vino y de repente cae en picado el consumo en un mercado que es muy complicado y además bastante con un cierto oscurantismo, ¿no? Bueno, con todo eso, la guerra de Ucrania, que también afecta a otro país consumidor y además en el caso de China y de Rusia son claros consumidores de vino tinto, como tú mismo decías, afecta evidentemente al consumo. Bueno, lo que tenemos que pensar desde España es los retos que nos vienen. Yo creo que tenemos dos grandes problemas en el vino español que siguen lastrándonos, que nos han lastrado durante muchos años y que no hemos conseguido darle la vuelta a esa situación, que es el tema del valor. Seguimos vendiendo mucho vino, exportando mucho vino, pero muy barato. Y eso es un problema que al final termina afectando la rentabilidad de los viticultores, pero también de las bodegas. Y creo que ese es un proyecto
ese es un trabajo que tenemos que hacer. A favor de lo que estamos haciendo, yo creo que desde la Interprofesional, desde que se creó la Interprofesional, es muy difícil, aunque hable desde el lado de cooperativas, pero también desde la Interprofesional, unir a un sector tan diverso y tan anárquico muchas veces como es el sector del vino, con más de 4.000 empresas y con, dicen, casi 300.000 viticultores. Creo que el haber una herramienta, un lugar de encuentro de todo el sector va a terminar siendo bueno para el futuro del vino español. Ya hemos ayudado a que por lo menos en España esa caída en picado que teníamos los últimos años de consumo de vino la curva se haya estabilizado. Y creo que es importante en un país, el país productor con menor consumo de vino per cápita, hemos conseguido unir esa curva, ¿no? Por lo menos equilibrar esa curva. Vamos a ver si seguimos trabajando para que cada día haya más consumo de vino español. Y quiero incidir en dos cuestiones que me preocupan. Una es la promoción. Creo que todavía tenemos que mejorar la forma de comunicar nuestro producto. Creo que no tenemos un problema de producto, tenemos un problema de imagen y tenemos que mejorarla, y para eso tenemos una herramienta como es la promoción que tenemos que aprovechar. Creo que hay que incidir en que es la herramienta más importante en estos momentos. Hay otras dos cuestiones, una es el cambio climático, que nos está haciendo que las cosechas cada vez sean más complejas y que llevamos 2 cosechas escasas, y este año ha sido especialmente paradigmático. En junio hablábamos de una cosecha, o en mayo hablábamos de una cosecha normal, y evidentemente prácticamente cayó un 25% por un verano especialmente seco y caluroso. Y hay otro tema que en el primer plan estratégico que hicimos desde la Interprofesional no metimos, pero que ahora nos está preocupando. Es un tema además que ha llegado para quedarse y sobre todo para agravarse, que es el relevo generacional en el sector. Creemos que por los motivos que sean, la gente quiere vivir en las ciudades, la rentabilidad igual no es tan fantástica como hace años. Varios motivos están haciendo que esa gente, que esas nuevas generaciones no vean el vino como un sector al que acudir para hacer un plan de vida. Todo eso me parece que son preocupaciones que tenemos, aparte que como digo, es talibanismo contra el consumo moderado de vino, que es lo que venimos arguyendo siempre desde el sector, del consumo moderado, que además siempre dentro de esa dieta mediterránea, que lo que está haciendo, por lo menos en nuestro caso, es ser el país en poco tiempo más longevo del mundo y con mejores parámetros de calidad de vida, con lo cual no será tan malo el consumir el vino, como digo, como lo consumimos en España, con moderación y dentro de la dieta mediterránea. Pues gracias, Fernando, por esta primera intervención. Ahora te pediría a ti, José Luis Benítez, desde la Federación Española del Vino, cuál es tu lectura de la situación del mercado, y de nuevo gracias por participar en este webinario, José Luis. Audio. Con lo de estar calladito se me había pasado, perdón. Decía que buenos días, buenas tardes, casi ya bueno, algunos todavía no hemos comido, pero bueno, se suele decir buenas tardes a estas horas ya. Que poco hay que decir añadir a lo que ha dicho Fernando. La verdad es que Fernando ha resumido de una manera muy clara y muy completa una panorámica sectorial, ¿no? Y en concreto una panorámica sectorial nacional. Por hablar de cosas distintas, no porque quiero decir que suscribo 100% lo que ha dicho Fernando, especialmente en lo que las amenazas, voy a empezar por lo concreto y me voy a ir a lo general, al revés que él, en lo que se refiere a las amenazas que tiene este sector, y sin duda la percepción que nosotros llamamos vino y sociedad, ¿no? La percepción, porque el vino es una bebida con contenido alcohólico, que determinadas autoridades sanitarias y corrientes ideológicas están tratando de imponer demonizando el vino, tiene un efecto también claro en el consumo. Luego me referiré a él. Y por supuesto el cambio climático genera problemas de rentabilidad, como este año, sin ir más lejos, ha pasado en algunas regiones españolas, ¿no? De una rentabilidad más allá de la propia supervivencia del cultivo.
Yo siempre lo he dicho, esto es un producto que nace en la tierra y termina en los lineales o en las casas de la gente que descorcha una botella, ¿no? O en los restaurantes, me da igual. Y pocos productos hay, y yo lo digo honestamente, tan íntimamente relacionados y en los que interviene toda la cadena de valor. Por eso es tan importante también que haya una remuneración justa en la cadena de valor. Si cabe más, ya sé que no debería decir esto, que no es políticamente correcto, pero como yo tiendo a ser bastante incorrecto políticamente, lo diré, ¿no? Si acaso incluso más que en otros productos agroalimentarios, donde a la hora del coste final o porque simplemente se utilizan indirectamente o porque el consumidor no los compra, sino que los consume en un restaurante procesados, ¿no? Pues cambia directamente. Pero es que en el caso del vino no es así. El vino para que exista tiene que tener una transformación y no brota de las viñas, lo que brotan y nacen y se desarrollan son las uvas y hay que procesarlas y por lo tanto esa influencia esa relación, por hablar del valor, que es algo que se está cuestionando últimamente y también con los datos que nos ponía Pablo encima de la mesa o de la pantalla, mejor dicho, pues tienen también su importancia. Yo diría que no son tan negativos como me esperaba, ¿no? A tenor de lo que se oye, pero que también hay que ser muy cuidadoso porque particularmente es un producto que vive la imagen. Si queremos aumentar el valor de nuestros vinos, si queremos aumentar la rentabilidad de la cadena, tenemos que conseguir aumentar el valor del vino español y eso solamente se hace aumentando la imagen. El otro día me hacían una pregunta precisamente en un webinario, no en un webinario, no, en una intervención privada que hacía con determinados agentes y me decían, bueno, ¿y por qué un vino vale tanto y otro vino vale tanto menos, ¿no? Pues lo comparé fácilmente con el sector de la moda de lujo, de los artículos de moda de lujo y, por ejemplo, con los bolsos. Pues un bolso de una determinada marca, seguramente que ya a partir de ciertos estándares tiene una calidad prácticamente igual que la de la otra marca que se paga a la mitad, pero sigue siendo una marca de lujo, ¿no? Entonces, ¿por qué una se paga el doble y otra no? Pues por escasez, por imagen, por origen, por muchas circunstancias. En definitiva, imagen, y eso genera el valor. Por lo tanto, tenemos que estar convencidos que la única manera de valorizar los vinos españoles es promocionando su imagen, dando una imagen única, porque es complejo en un mundo como el del vino tan fragmentado. También lo ha dicho Fernando, es muy difícil hacer cosas juntas, pero es que además se meten, se conjugan en esa imagen tan bonita y tan romántica que tiene nuestro sector, ¿no? Al político siempre le encanta estar ahí, en las ferias de vino, en las promociones, etcétera, con lo cual se tienden a hacer, digamos, muchas fotos separadas cuando lo que habría que hacer es una foto conjunta, ¿no? Y decía que iba a ir de lo concreto a lo general, ya me voy de lo concreto, creo que también una palabra que se usa ya ahora hasta es la pestilencia, que es la palabra resiliencia, pero que en el sector del vino es muy real, porque yo qué sé, las viñas que se ven en la foto que está detrás mía, pues son viñas que ya tienen unos años y que yo no creo que ningún viticultor y ni ningún bodeguero hace las inversiones en el sector vitivinícola pensando en el corto plazo, porque es un sector de muchos años. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en este sector e intentaba vender alguna botella, un tipo que considero uno de los más sabios del ámbito bodeguero en España, me dijo uy, que se había lanzado una nueva aventura empresarial y me dijo, yo ya sé que no vamos a ver un duro hasta dentro de 10 años como mínimo. Claro, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que lo vemos también en la sensación de valorización que tiene este sector frente a otros, pues ya cuando hablamos de inversiones, de fondos de inversión y cosas de estas, ¿no? Eh, y mejorar el valor se hace vendiendo más también, por supuesto, vendiendo más caro, pero vendiendo más donde se pueda vender más. Hemos visto y nos los dan los datos, también confirman lo que ya todos sabemos, los que ha puesto Pablo, claramente hay una caída en lo que yo diría los países del mundo occidental tradicionalmente consumidores y especialmente los vinos tintos. Esto ha generado una crisis concreta en algunas regiones tan significativas como Rioja o Burdeos, claramente. Rioja, pues quizá a partir de la cosecha de este año, que por otro lado genera una crisis de rendimiento para el viticultor fundamentalmente y para algunas bodegas, pues a lo mejor reducirá los stocks para volver a niveles que le permita navegar bien, pero Burdeos está arrancando viñedo, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir, ¿no? Pero yo creo que esto también tiene que ver con las tendencias de consumo, con las preferencias de los consumidores, que esas sí que no se crean
poquito sí, pero básicamente se desarrollan y lo que también tenemos que ser conscientes como sector es estar preparados y responder para que haya una comercialización adecuada, ¿no? Y saber que por mucho que el vino también lo queramos vender como producto de proximidad, en las cartas de los restaurantes que están en el área de influencia de la zona donde se produce de una determinada innovación, etcétera, al final vivimos de venderlo fuera, ahí están los datos de producción en España y por supuesto deberíamos ver la manera de valorizar, por ejemplo, producciones españolas que las estamos vendiendo a otros países simplemente para que ellos las envasen y le metan el valor añadido. Es lo que venimos diciendo muchos años, nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Yo siempre me ha llamado la atención que la feria de graneles de vino, cuando somos el país que más, por no decir el único ahora que vende granel, se haga en Ámsterdam y no se haga en España. Alguien me podría decir, no, es que están los compradores en Ámsterdam. Primero, no hay tantos compradores y segundo, los compradores les va a dar igual viajar a Madrid o a, me da igual, a Tomelloso que a Ámsterdam, ¿no? O sea que no veo que eso sea el problema. Siempre tendemos a quitarnos de encima las cosas para que no se nos complique la vida. Y eso es un desastre, porque también se puede valorizar el granel pese a todo, porque no sería utópico pensar que vamos a pasar de 20, vamos a pasar a embotellar esos 20 millones de hectolitros de granel, ni siquiera en un plan a 10 años. Eso no es posible, pero hay que valorizarlo porque también se puede hacer con varietales y pensar en lo que yo creo que ha habido mucha distorsión histórica en lo que se producía y lo que hacía falta producir. Y no me refiero a la cantidad solo, sino al tipo de uva, la variedad, y de todo esto tenemos que ir aprendiendo. En eso creo que otros países también de nuestro entorno, no solo los del Nuevo Mundo, que igual lo tienen más fácil por sus menores regulaciones, pues lo han hecho mejor. Y por concluir, para comercializar más y poder estar más en los mercados, pues también somos un sector que vive del comercio, por tanto los tratados de libre comercio son fundamentales. Ya sé que a alguna parte de la agricultura le pueden herir tratados como Mercosur. Creo que con las cláusulas de salvaguardia que se han aprobado ayer, según he leído yo, está casi todo cubierto. Nunca llueve a gusto del 100% de las personas, pero yo creo que hay que mirar la mayoría. No debemos dejar que por cuestiones políticas al final perdamos la oportunidad de desarrollar mercados, ¿no? Porque ya lo vemos, China era el mirlo blanco y China lo ha hecho también muy bien Fernando, no se acaba de desarrollar y yo le preguntaba a una bodega española que tiene intereses en China y capital chino en España y me decía que le comentaban eso, que es que no se entiende, pero que parece que lo que están haciendo es promocionar el producto propio. Y China, yo creo, no va a volver a comprar mucho vino. Yo lo digo en broma y quedará mucho y tendría que haber un tratado de libre comercio con India, pero fíjate, si lo hubiera, tengo más confianza en India a futuro lejano, que en China. Pero dicho lo cual, ahí está Mercosur, ahí están otros tratados y ahí están otros países que van creciendo, también derivados de los tratados de libre comercio, como México y Canadá, que es que parece que crecen solos porque sí, y no crecen porque sí, crecen por las inversiones, pero porque se han dado también unas condiciones que han favorecido. Me callo que sé que no tengo más tiempo. Perdón. Gracias. Muy interesante, José Luis. Pablo, ¿quieres apuntar algo? Empezamos a tener alguna pregunta por el chat. Pablo, estás en silencio. Sí, pues nada, efectivamente, un palo muy grande ha sido la caída de China, pero China, factores económicos, desde luego, a pesar de que siempre oímos China hablar de grandes inversiones, crecimiento económico, pero bueno, también están atravesando una época también con turbulencias, ¿no? Sobre todo a raíz del COVID. Y de hecho, a raíz del COVID, también mucha población que había allí de consumidora de vino, europea, norteamericana, pues también se fue a otros sitios. Digamos que, digamos que es posible que haya tocado fondo, o al menos esas son las previsiones, y que pueda remontar algo, pero desde luego no va a ser a crecer a los dígitos los que estábamos acostumbrados. Y como bien decíais, bueno, la apertura de mercados como México, Brasil, desde luego van a ser oportunidades. Incluso ahora mismo Canadá, que está aprovechándonos un poco de la crisis que hay abierta también entre Estados Unidos y Canadá. Las importaciones de vino norteamericano de Canadá han caído de forma muy importante y es un país, un destino muy, muy interesante. Pero bueno, siempre hay que tener en el punto de vista la Unión Europea, porque el mercado europeo es nuestro gran destino, mercados como el Reino Unido, Norte de Europa, y obviamente esperemos que en algún momento también Alemania y de alguna manera, digamos, la economía alemana y la economía
europea pueda crecer al potencial que debería poder crecer y poder absorber mayores cantidades. Vale, gracias Pablo. Rescato las preguntas hasta ahora del chat, os las lanzo y hago el mismo turno. Por una parte, Antonio Moreno, que está siguiendo el webinar, es productor en Almería, apunta en las dos preguntas hacia lo que él llama vino de baja calidad. eh, o zonas productoras de vino de baja calidad. Por una parte, tiene una pregunta muy directa y si existen, que yo amplío al debate de si deberían de existir incentivos para el abandono de producciones o incluso el cierre de bodegas, especialmente el apunte en zonas de vino de baja calidad. Yo os preguntaría si cabe hablar de zonas de vino de baja calidad o si simplemente cabe hablar de vinos de baja calidad. Y especialmente afectadas por el cambio climático, ¿no? Él en sus preguntas aprecia también la existencia de bodegas que podrían o vinos que por esa baja calidad podrían estar deteriorando o haciendo que una denominación de origen no aporte el valor que el consumidor espera que aporte. Y una segunda pregunta, una segunda línea es la línea de la comunicación que la abre Carl Mendoza y que nos pregunta si el lenguaje, en este caso el lenguaje en torno a propiedades como el vino biodinámico, el vino natural, etcétera, no sería una nueva complicación, esta búsqueda de un nuevo mercado para el vino, una nueva complicación para el consumidor y que también le alejaría. No sé cómo veis estos Yo sí. aspectos. Bueno, Fernando. a ver, el primero, vino de baja calidad. No sé. Claro, cuando analizas qué tipo de viticultura va a quedar, posiblemente la sensación que tienes es que puede quedar un tipo de viticultura más asociada a regadío, a producciones altas y posiblemente a vinos de menos aptitud para hacer grandes vinos, ¿no? Pero parece que el consumidor, y además es un poco ir en contra del consumo, que parece que va a ser más bajo en el mundo. Europa hablaba de un 1% de caída en los próximos 10 años, pero que parece que va a ser de más valor. Incluso los datos de las exportaciones los daban eso, ¿no? De que había menos volumen pero más valor. Es muy complicado catalogar los vinos, decir qué vino es mejor, qué vino es peor. Yo creo que la generación de valor tiene que ver evidentemente con la calidad del producto, es impepinable, tenemos que ir hacia eso, pero también tiene que ver con la imagen del producto. Hay vinos maravillosos en España que se venden mucho más baratos que vinos de una calidad, podríamos decir, organoléptica inferior, pero que tienen una imagen mucho mayor que los nuestros. Yo creo que tenemos que trabajar mucho la imagen. La segunda pregunta era lo de la complicación del consumidor. Lenguaje, sí. Es verdad, yo creo que, fíjate, el vino tiene un relato maravilloso que tenemos que contar. Es decir, yo creo que, al contrario que nuestros competidores, y no voy a nombrar a ninguno, que seguramente tienen un mayor poder de acercamiento, de comunicación, con campañas mucho más potentes que nosotros, porque están mucho más, nosotros estamos mucho más atomizados, ellos tienen una fuerza en grandes producciones. Sí que tenemos un relato que ellos con el que no pueden competir. Creo que la forma de acercar al consumidor es explicarles qué hay detrás de una botella de vino y si es posible enseñárselo en los territorios y explicar la importancia que tiene para los territorios rurales. Había un informe que hacíamos hace unos años con AFI que decía que los pueblos donde había viñedo no han perdido población. Entonces, este problema que hay para que la gente se quede en los pueblos lo soluciona en parte el vino, lo soluciona en parte las viñas, lo soluciona en parte todo ese engranaje que tenemos alrededor del producto. En fin, yo creo que lo que hay que hacer es simplificar evidentemente el mensaje, pero contarlo lo importante que es para el mundo rural, que la gente cuando se pone a consumir algo para acompañar la comida sea vino y no otros productos. José Bueno, Luis. yo me quería centrar en la segunda parte. También veo y me adelanto porque viene también, ¿no?, en el chat la pregunta de la calidad, ¿no?, y de las zonas de calidad. Pues que yo precisamente creo que si un consejo regulador tiene que servir para el control de la calidad y el control del origen del producto. Si no, perdonadme, no los queremos para nada, porque para simplemente recaudar dinero para promoción, que está muy bien,
pues casi mejor la pagamos a un ente común y hacemos una producción común y mejor nos iría. Dicho lo cual, una reflexión bastante polémica, lo sé de antemano, pero lo tengo clarísimo. Me voy a centrar un poco en la otra cuestión. Es también calidad que es. La calidad es algo subjetivo y tendemos a decir que mi calidad es la mejor, ¿no? Que mi zona es la mejor, que mis vinos son los mejores, que yo sé hacer vino y mi vecino no, ¿no? Y eso es muy propio también y muy inherente a nuestro carácter. Aunque luego también es muy curioso que somos mucho más colaborativos a nivel, por ejemplo, empresarial y viticultor que en otros países del mundo. Pero claro, el problema es que no hay un juez y las cosas se van colocando en el mundo por sí solas, yo creo, ¿no? En la medida que sobre todo se responda a un mercado. Por eso nosotros, o yo personalmente, soy muy contrario ahora en la última reforma, lo que se ha llamado Wine Package o paquete vino, se apoye el arranque o se permita, ya veremos luego hay fondos y se traslada en España, en otros países sí, seguro, el arranque con fondos, porque es que es absurdo, ¿no? Deberíamos primar a quien quiera estar en el sector y a quien quiera seguir teniendo y hacerle más competitivo y ayudarle a seguir, no ayudar al que se quiere ir, con todos mis respetos, que yo cuando me jubile no me ayuda a dar nadie, casi seguro. Por lo tanto, seamos claros, hay que defender las medidas que han enfocadas a la competitividad. A partir de ahí, el vino tiene mucho, lo decía antes, de imagen. Para crear esa imagen cuentas historias, pero para mí hay que contar historias reales, no batallas. A mí, lo siento, nadie me ha demostrado, pero el que quiera contarlo, si lo hace, me parece bien. Por ejemplo, un señor que dice que su vino es biodinámico y hace una manera de cultivar biodinámica y gracias a eso vende 100.000 o 100.000 botellas a buen precio, perfecto. Que me parece es que no se pueden prostituir ciertos mensajes y sobre todo apropiarse de atributos que son de todos para crear una especie de categoría. Y ahí voy directo en la línea de flotación de lo que se viene llamando vinos naturales. Me parece una aberración porque, primero, no hay ningún vino natural, lo he dicho antes, los vinos no salen de las viñas, salen de las bodegas. Luego hay un proceso humano por medio y por tanto es artificial. El que no se lo crea, que se lea el diccionario, la Real Academia. Luego lo que tú le pongas, le quites, le añadas o no es otra cuestión y a lo mejor gracias a lo que le añaden muchos, pues resulta que el vino se bebe dentro de 50 años y el tuyo no hay quien se lo beba a los 6 meses. Por eso también hay que tener cuidado y no confundir, desde mi punto de vista, ciertos mensajes que tienden además eso, a confundir con la realidad de crear una historia, un relato, que es lo que permite que en España haya 4.000 bodegas. Yo no sé el número, pero Fernando igual lo sabe mejor, pero yo estimo que tiene que haber por lo menos 30.000 marcas de vino. Digo 30.000 marcas de vino, que no referencias, porque si luego metemos la referencia crianza, reserva, gran reserva, o sea, es que más eso multiplicado por los países del mundo. O sea, es el mare magnum de marcas de distintas que tiene el consumidor, que algo tienes que contar para diferenciarte, pero yo creo que este es uno de los encantos que tiene el vino también. Gracias, José Luis. Bueno, os voy a dar un minuto final a cada uno porque tenía el compromiso con vosotros y también con los que nos siguen de terminar puntualmente. Eh, Fernando, mensaje final. Yo quiero ser optimista, ¿eh? A pesar de que el sector no está pasando su mejor momento, creo que, repito, tenemos herramientas para trabajar. El sector del vino en España, tenemos un consumo muy bajo todavía, tenemos que aprovechar que recibimos 60 millones de turistas al año, 80, ¿no? Incluso 80 me parece el año pasado. Sí, de 90 hemos pasado ya, sí. Ojo, hemos pasado de 90, pues Sí, es que sí. me quedo, no cabemos ya. Es que no todos llegan a la Rioja. Tenemos que aprovechar para que consuman vino. Tenemos que hacer que el vino español se valorice dentro de España. Es un problema que tenemos muchas veces, porque solamente valorizándolo desde España podremos valorizarlo también hacia afuera. Y creo que tenemos un reto que es generar valor. Había un dato que era bastante duro del valor que se había generado en el sector en los últimos años. Prácticamente España cogía muy poco. Incluso hablábamos en los años de velocidad de crucero de la década del 10 al 20, ¿no? Seguimos no recuperando ese valor y creo que tenemos herramientas, producto y diversidad para conseguirlo. Hay que comunicar mejor, hay que apoyarnos, hay que pedir a las instituciones que trabajen mucho el tema de promoción. Creo que tenemos un recorrido grande que hacer, precisamente porque vamos más atrás que otros, y creo que eso es nuestra fuerza en los próximos años.
Pablo, Voy un a, minuto. voy a tratar. Ah, Pablo, perdón. Bueno, te dejaba un poco de aire, José Luis. José Luis, sigue No, tú. bueno, iba a tardar menos de un minuto, perdón. Que simplemente optimismo compartido. Hay que ser optimistas siempre en la vida y hay que. Pero en este caso yo creo que lo debemos ser porque tenemos, desde luego, las calidades, los miembros y las capacidades para serlo. Lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente y utilizar palancas y desarrollar esas palancas. Mala noticia, tenemos que invertir en ellas, como son, por ejemplo, el enoturismo, la promoción, la defensa. Tiene toda la razón Fernando, empecemos por la casa. Creo que la Interprofesional ha hecho un gran trabajo estos años y ahí está el mantenimiento y el crecimiento del consumo en España frente a otros países. Por lo tanto, yo creo que haciendo las cosas bien, los resultados se consiguen. Lo que pasa que quizá llevamos muy poco tiempo haciéndolas bien. Gracias. Pablo. Pues nada, creo que ya lo han dicho todo. Simplemente decir que bueno, el cambio climático, como se ha mencionado ahí, está ahí y obviamente también va a tener su impacto, pero también hay herramientas para, digamos, adaptar y mitigar parte de esos datos y sobre todo decidir que lo que han mencionado, la herramienta de promoción, el no turismo, iniciativas que desde el ICEX están apoyando, como es Red de Restaurantes Españoles, la Barcelona Wine Week, son herramientas para volver a colocar, bueno, para aumentar la presencia no solo en volumen, sino también en valor de nuestros vinos. A veces no hay que tener paso a paso y tener la referencia de Francia como el valor del vino en las exportaciones, sino ir paso a paso y a lo mejor intentar replicar, bueno, pues el trabajo que, por ejemplo, se hizo en Italia, que hace 40 años o 30 años estaban en posiciones muy parecidas a las nuestras. Y de hecho que vamos, hay margen para ser positivo y creo que esa es la actitud. Pues gracias, Pablo, José Luis, Fernando. Gracias también a Gabriel y a José Miguel, que estuvieron en otras partes del webinario. Gracias a todos los que habéis seguido. Ha habido dos preguntas finales en el chat. Bueno, una nos informa de una landing page. Ahora os la pasaré a los que habéis participado en el webinar. La veis en el chat. Y la otra nos pregunta sobre un tema que se analiza específicamente en el informe y estamos analizando en los diferentes informes de exportaciones de comercio exterior de plataforma tierra, como es el impacto de los aranceles. Nada más, el webinar queda grabado, así que a los que os ha parecido interesante, por favor, difundirlo a quienes no hayan podido asistir y nos vemos en el siguiente webinario. Aprovecho para felicitar las fiestas a todo el mundo y que tengáis muy buen día. Feliz Navidad, gracias. Feliz Navidad, muchas gracias. Igualmente, felices fiestas. Chao.